La fe activa la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios es activada, un milagro ocurre, un milagro sucede. Te voy a poner un ejemplo y una prueba. Todos conocen la historia de la mujer cananea. ¿Cuántos la conocen? La mujer cananea llega donde está Jesús, rogándole al maestro para que sane a su hija, porque un espíritu la tiene atormentada. Y Jesús le dice que no es bueno darle la comida de los hijos o el pan de los hijos a los perrillos. ¿Por qué? Porque esta mujer no era judía. Y él vino, dice, él dijo que él venía a la casa de Israel, a la oveja perdida de Israel. Y esta mujer no era de Israel. Esta mujer era cananea. Pero tenía tanta fe esa mujer que viene y le dice a Jesús: sí, es cierto, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Cuando Jesús la ve, le dice: oh mujer, grande es tu fe, ve conforme has creído, es hecho. Cuando llega a su casa, su hija totalmente libre, el espíritu la había abandonado. La fe de la mujer cananea había activado la palabra de Dios. Jesús no vino sino a las ovejas perdidas de Israel, pero la mujer tenía tanta fe que activó el poder de Dios en Cristo. Eso me enseña a mí algo, que si usted y yo somos hijos, si usted y yo tenemos la herencia, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, sobre nosotros muchas veces, o sobre muchos, no vamos a tener excusa para no creer, para que se active esta palabra. Es por eso que cuando usted anda buscando un milagro, la fe con la que usted anda buscando el milagro puede activar la palabra para que ese milagro suceda. No, ¿me sigue? Entonces, todo va a depender de la fe que tú y yo tengamos. Claro, propósito de Dios, el tiempo de Dios, la voluntad perfecta de Dios, todo eso también. Pero muchas veces, aun cuando no es el tiempo de Dios, aun cuando quizás no es el momento de Dios, la fe nuestra puede mover a Dios a hacer un milagro. ¿Sí o no? Entonces de eso quiero hablarte. Yo quiero hablarte de la clave que tú y yo necesitamos para que nuestra fe sea dimensionada, para que nuestra fe sea activada y caminemos por esta tierra con principios de reino, para que caminemos por esta tierra con identidad de reino. No podemos caminar por esta tierra porque somos Juan o Pedro. Somos Juan o Pedro, pero hijos del Padre. No es lo mismo Juan o Pedro que no son hijos a Juan y Pedro que son hijos del Padre. Juan y Pedro tienen autoridad. Juan y Pedro caminan con identidad. Juan y Pedro, cuando llegan a un lugar, las tinieblas tienen que desaparecer. No es lo mismo caminar con el Hijo del Padre a caminar sin el Hijo del Padre. Pero cuando el Hijo te ha hecho libre y tú tienes la fe correcta en el Dios correcto, algo sucede en tu vida. Pero esa fe necesita ser activada, porque muchas veces estamos en la iglesia, pero la iglesia pasa por nosotros y no nosotros por ella. Entonces, la fe es la clave que nos va a dimensionar a un próximo nivel. Pero ¿cuál fe? La fe que viene acompañada por obras. Santiago dijo: la fe sin obra es muerta. La fe que no trae una obra que la respalda es una fe vana, una fe nula. Usted puede decir que tiene fe, pero no tiene obra. Entonces Santiago dijo: yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Es imposible que alguien hable algo que no tenga fe. Sí, cuando tú hablas algo con fe, tiene que estar respaldado por las obras. Esa es la fe que vale. Esa es la fe que te dimensiona. No es que yo digo yo voy a orar y no oro. La fe que vale es la que dice yo voy a orar y oro. No sé si me siguen. Entonces hoy te voy a enseñar cómo activar tu fe por el Espíritu. ¿Estás listo? Acompáñame al Evangelio según San Mateo, capítulo 14.
Evangelio según San Mateo, capítulo 14, verso 22. Cuando esté ahí, dice amén bien fuerte. Estamos ahí. Voy a ser breve. Dice así, Evangelio según San Mateo, capítulo 14, verso 22. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su hermoso Espíritu Santo. Y a su letra dice: enseguida Jesús hizo a su discípulo entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte ¿a qué? A orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba ¿con cuánto estaba Jesús? Solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por la olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia, diga conmigo, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Que el Señor añada bendición a su poderosa e infalible palabra. Siéntate, por favor. Fíjate bien, Jesús viene de darle de comer a 5,000 personas, hombres, sin contar las mujeres y los niños. Me llama la atención que antes de Jesús multiplicar los panes y los peces, a Jesús le dan la noticia que a Juan el Bautista le arrancan la cabeza en la cárcel. Y cuando Jesús conoce la noticia, lo vas a leer en los primeros versículos del capítulo 14. Cuando Jesús le dan la noticia que Juan el Bautista fue decapitado en la cárcel, dice la Biblia que él se apartó a un lugar solo y que la gente le siguió. Y cuando le siguió la gente, luego de predicarle, luego de enseñarle, hizo un milagro de multiplicación. Multiplicó los panes y los peces. Me llamó la atención un detalle. A pesar que Juan era familia de él, a pesar que Juan era el hombre que venía a preparar el camino para él, y le acababan de dar una terrible noticia, nada impidió que Jesús continuara con el cumplimiento de lo que vino a hacer en la tierra. Eso me enseña algo a mí y quiero compartirlo contigo. Te pueden dar la noticia más grave, más mala o más buena de la tierra. Escúchame bien, te pueden dar la noticia mejor del mundo o más mala, pero nada te puede impedir continuar con el propósito que tú tienes en Dios en esta tierra.
Hay cosas que van a suceder, es necesario que sucedan. Pero escúchame, que nada de lo que suceda te separe del propósito y el plan de Dios. Hay muchas veces que nos duele, hay muchas veces que nos atacan, hay muchas veces que nos pasan cosas en la familia, a uno mismo nos duele, sí, pero es necesario que nos levantemos, sacudamos el polvo de los pies y continuamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Escúchame, mientras que tú tengas aliento de vida en esta tierra, puede suceder lo que suceda, pero nada puede impedir que tú cumpla el propósito de Dios en la tierra. A Jesús le acababan de dar la noticia que le habían arrancado la cabeza a Juan, pero eso no lo detuvo a continuar haciendo lo que él vino a hacer. Yo veo gente que le dan noticia y son malas muchas veces y se tiran a morir y se tiran, ya no quiero seguir adelante. Pero vengo a decirte de parte de Dios, levántate, porque si al rey nada lo detuvo, a ti nada te puede detener. Es el tiempo que tú te levantes a decir, yo voy a continuar el legado, lo que Jehová me mandó a hacer en esta tierra. Si no quiere, bueno, muérase y vaya al cielo. Pero mientras esté en la tierra, tienes que cumplir lo que Dios te mandó a hacer. ¿Sabe por qué? Porque con un propósito Dios nos tiene en esta tierra. Y por causa de los obstáculos no nos podemos detener. Porque eso es lo que anda buscando el diablo. Que usted y yo, a causa muchas veces de la palabra, a causa muchas veces de cosas que suceden en la vida, usted y yo retrocedamos. Vamos a retroceder, no, vamos a avanzar, cojeando como Jacob. Pero así yo no te voy a soltar hasta que tú no me bendigas. Yo no te voy a soltar hasta que tú no cumpla el propósito en mi vida. No me importa que se vaya lo que quiera, pero yo voy a seguir haciendo lo que tú me mandaste. Usted se imagina, Jesucristo decapitaron al primo, tirarse en una esquina a llorar. No estamos en tiempo. Sécate las lágrimas, sacúdete el polvo y avanza, porque el evangelio, escúchame, necesita ser predicado. Hay algo que Dios todavía quiere hacer contigo en esta tierra. No permita que las noticias, no permita que nada que te suceda en la vida impida el propósito de Dios en tu vida. Multiplica los panes y los peces, y cuando va a despedir la multitud, envía a los discípulos delante y le dice, vayan y espérenme en el otro lado de la ribera. Yo voy a despedir la multitud. Y cuando despide la multitud, dice la Biblia que se va al monte a orar solo. Escúchame, la oración, ¿por qué Jesús aquí lloraba y el Señor hablaba algo a mi vida? Escúchame, Jesús podía haberle dicho a los discípulos, quédense conmigo, vamos a despedir la multitud, vamos a orar en el monte y después vamos a cruzar la otra ribera. Jesucristo necesitaba estar solo con el Padre. Y lo primero que quiero enseñarte, para que tu fe sea activa, tú tienes que estar solo con el Padre. La oración congregacional es buena, la oración con esposa, esposo es buena, la oración con hijo, con papá, abuelo es buena, pero la oración solo con el Padre, esa es más importante que todas. Esa tú no la puedes dejar, esa es la que te va a alimentar a ti. Jesús necesitaba estar solo con el Padre. Mandó a los discípulos adelante. Es por eso que tú y yo no podemos tener excusa para no orar. ¿Sabe cuál era la clave de Jesús? Que Jesús estaba 5 minutos con la multitud y 5 horas con el Padre. Era por eso que los enfermos eran sanados, los cautivos eran libres. A la humanidad de hoy le gusta estar 5 minutos con el Padre y 10 con la gente. Es por eso que no se manifiesta lo de Dios. Pero tú quieres que Dios se manifieste en tu vida. Habla menos con la gente y habla más con el Padre. Oh, se fue la alabanza. La Biblia dice que Él subió al monte a orar y estaba allí solo. ¿Por qué la Biblia recalca y nos enseña que estaba solo? Porque nos quiere enseñar un principio, que muchas veces vamos a estar solos. ¿Para qué? Para que nosotros nos encontremos con el Padre, para que el Padre vea y escudriñe nuestro corazón.
La oración del pastor es buena, pero escúchame bien, tú no puedes depender por la oración que haga el pastor acá el miércoles y el domingo. Tú tienes que tener tu propia comunión con el Padre. Tú tienes que tener tu propia comunión con el Espíritu. Tú tienes que tener tu tiempo de devocional con el Espíritu Santo en casa. No puedes conformarte con los miércoles, los viernes y los domingos. Eso no alcanza ni para alimentar un pollito recién nacido. Si tú quieres que tu fe se activa, tú tienes que tener comunión con el Padre. ¿Me sigue? Y él esperó que fuera de noche. Fíjate bien, me llama la atención cómo Jesús espera que la barca esté en medio del mar azotada por las olas. Y yo leía, yo meditaba, yo decía: Señor, ¿por qué? ¿Por qué no fuiste de una si tú sabías lo que iba a pasar? El Señor me dijo: hijo, muchas veces yo voy a llegar en medio de la tormenta, porque yo quiero probar el corazón de ustedes, a ver dónde está. Muchas veces te vas a encontrar en medio de la tormenta y tú dices: Dios mío, ¿dónde está el Señor que no lo veo? ¿Dónde está el Señor en medio de mi proceso que no lo siento? Ya no me habla, ya no siento que no está acá conmigo. Es necesario que muchas veces Él te deje solo, llegar hasta el medio del desierto, llegar hasta el medio del mar y que las olas te golpeen, para que salga de ti la fe o la incredulidad, para cuando Él te vaya a reprochar, tú entiendas que todavía necesitas reforzar tu oración, que todavía necesitas reforzar tu fe en Él. Él esperó que la barca estuviera en medio de las olas. Dice la Biblia que la barca estaba en medio del mar azotada. Cuando tú vas al original, esta palabra azotada dice que estaba como provocada por espíritus inmundos. Habían espíritu inmundo en esa hora atacando a los discípulos para querer doblar o virar la barca. Muchas veces el enemigo se va a querer levantar en contra tuya para tratar de virar tu barca, pero él lo que no sabe es que el maestro anda contigo en la barca. Ah, Dios mío, es lo que no sabe, que aunque el maestro haya salido o haya estado atrás, él va a venir en tu rescate. Yo lo que necesito que tú entiendas, que el maestro tiene que estar en tu barca. Cuando él anda contigo en la barca, no hay diablo que pueda derribarte. Y dice la Biblia, y esto me llamó mucho la atención, que a la cuarta vigilia de la noche, y aquí está la clave de lo que quiero transmitirte hoy. ¿Sabe cuál era la cuarta vigilia de la noche? De 3 de la mañana a 6 de la mañana. Esa es la hora que yo amo por orar. Se fue la alabanza. Dios mío, ¿cuánto alaban todavía? Escúchame, tú quieres que tu fe se activa, tú quieres que tu fe se dimensione, tú quieres que Dios te hable, que te comience a levantar, tú quieres que Dios conteste tu oración. Empieza a levantarte a las 4 de la mañana, empieza a levantarte a la cuarta vigilia de la noche, en las 3 de la mañana, 6 de la mañana. No te levantes a las 6, levántate a las 3. Escúchame bien, en esa hora es que el mundo espiritual anda abierto. En esa hora es donde comienzan a suceder las cosas más terribles. En esa hora es donde el mundo espiritual está al descubierto. Es por eso que cuando tú adaptas tu espíritu, tu cuerpo a orar en esa hora donde tú tienes más revelaciones. Yo no estoy contrario a que tú ores a la hora que tú quieras, ora a la hora que tú quieras, pero hay un secreto de orar a la hora cuarta vigilia de la noche. Y es que el maestro, dice la Biblia, que cuando aún era muy de noche, Jesús estaba en el monte orando. Es por eso que cuando era todavía muy de noche, tú me vas a encontrar a mí orando. Quiere que Dios se revele, quiere que tu fe se active. Comienza a levantarte de 3 de la mañana. Ay, se fue la alabanza. Ay, pastor, si en esa hora estoy en el quinto sueño, por eso tiene tanto problema. Por eso el diablo te hace burla y no puedes hacer nada.
Pero cuando tú te levantas a las 3 de la mañana, cuando tú te levantas a las 4 de la mañana y tú le dices: de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y de mañana esperaré en ti. Escúchame bien, te da una fuerza el Espíritu Santo que tú sales por la puerta y dices: ¿cuál es el demonio que hay que derribar? ¿Cuál es la fortaleza que yo quiero? Ay, Dios mío, ¿dónde está? Ay, Dios mío, ¿dónde están las legiones que se están metiendo con mi casa? ¿Dónde están las legiones que se están metiendo con mis hijos? Dios mío, pero escúchame bien, levantándote a las 7 de la mañana, desayunando y orando en el carro, no funciona. Perdón, se me fue. Dáselo, es para él. Si se lo va a dar, dáselo fuerte. Tú y yo tenemos que ser imitadores de él. La Biblia dice que a la cuarta vigilia de la noche, 3 de la mañana, Jesús viene por encima del mar. Es por eso que los que andan caminando en lo sobrenatural son gente que se levantan a la cuarta vigilia de la noche. Ay, Dios mío. Escúchame, hay algo que quiero enseñarte. Sin oración estamos perdidos. Podemos hablar muy elocuente. La elocuencia no echa al diablo fuera. Lo que lo echa fuera es la unción del Espíritu. La enfermedad no se va por la elocuencia o porque tú hables bonito o feo. Ay, la enfermedad se va por el poder, se va por la potencia de Cristo en tu vida. Escúchame, Jesucristo llegó a la cuarta vigilia de la noche caminando por encima del agua. Él quería enseñarle algo a los discípulos. Él quería enseñarle algo a los discípulos que necesitaban aprender, que para que el poder sobrenatural viniera sobre ellos tenían que levantarse de madrugada a orar, tenían que comenzar su día en la presencia del Padre. Es por eso, ay, Dios mío, viene caminando por encima del agua que estaba queriendo la sola virar la barca. Me llama la atención cuando los discípulos lo ven. Mira lo que es ceguera espiritual. Comenzaron a temblar de miedo y empezaron a gritar: un fantasma. Así le pasa muchas veces a la gente que no tiene sus ojos espirituales abiertos. A las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana se despiertan o lo despiertan y dice: diablo, te reprendo, yo quiero seguir durmiendo. No es el diablo, es el Espíritu del Padre que te está despertando para que tú ores. Es el Espíritu del Padre que te está despertando. Hijo, quiero hablar contigo, levántate, déjate dormir, quiero hablar contigo, vamos. Ay, Dios mío. Hoy usted va a salir de acá con una fe activa. Pero mañana, si tú no te levantas a las 3 o las 4, te van a levantar. Dios mío, algo va a pasar, pero de que te levantas, tú vas a salir dimensionado. Pero el Espíritu del Padre, yo he orado para que el Espíritu de Dios ponga convencimiento en tu espíritu. Ay, príncipe de paz no puede estar durmiendo tanto. Príncipe de paz tiene que velar. Jehová me dijo: hijo, enséñalo. Necesitan orar. La iglesia que vela, la iglesia que ora, ahí es donde se manifiesta el poder. ¿Cómo tú has sido bendecido? Hay gente que pregunta: Dios mío, ¿y cómo esa gente ha logrado en 3 años hacer tantas cosas? Es sencillo, es que nosotros nos levantamos a la cuarta vigilia. Aunque se enoje el diablo, aunque diga lo que quiera, ¿cuál es el secreto? No hay secreto, no hay misterio, es el Espíritu del Padre. Pero levántate a pagar el precio, levántate en la madrugada. Dios mío, se fue la alabanza. Tú quieres que cuando tú camines del trabajo, escúchame, te estoy hablando algo que te va a bendecir y te va a dimensionar. Tú quieres que en tu trabajo tú llegues y la gente diga: Dios mío, pero ¿qué tiene este? Comienza a levantarte a las 3 de la mañana, a las 4. Cuando tú llegas a tu trabajo, la gente te van a mirar medio que raro.
Pero ¿sabe por qué? Porque van a notar, se va a ver la unción que tú cargas. Escúchame, no importa que otro no lo haga, levántate a orar. Pon 10 alarmas si quieres, pero es necesario que el Príncipe de Paz entienda que en la oración de la cuarta vigilia de la noche hay poder, hay revelación. Lo sobrenatural se manifiesta en tu vida. ¿Quiere el secreto? Cuarta vigilia de la noche. Levántate a estar con el Padre. Cuando tú haces eso, tu espíritu se acelera. Entonces es como, ¿lo digo o no? Antes mi esposa me decía, oye, a ti nada te saca. No, es que cuando tú te levantas a la cuarta vigilia de la noche, tú le caminas por encima a los problemas. No es que tú seas algo, es que el grande anda contigo. Y tú sabes que todo va a obrar para bien. Nada te va a mover. ¿Sabe por qué? Porque tú estás fundado sobre la roca firme. Tú estás fundado sobre el león de la tribu de Judá, sobre la raíz de David. Tú estás fundado. Estoy solo, ¿te das cuenta? Estoy solo, Dios mío. La oración es la clave que te va a llevar a una dimensión. Los discípulos todavía tenían los ojos espirituales cerrados. Es por eso que, Dios mío, tú sabes lo que es confundir al rey con un fantasma. Solamente gente que no tiene los ojos espirituales abiertos. Pero no te rías, todavía eso sucede hoy. El Señor moviéndose, Señor sanando, el Señor haciendo cosas tremendas, la gente anclada a la silla, igual que los discípulos en ese tiempo. Pero había uno, diga conmigo, había uno, Pedro, osado y atrevido, que le dijo, si eres tú, manda que yo vaya. Me tocó mi corazón. El Señor me dijo, hijo, ¿acaso mi palabra no dice prueba los espíritus? Cuando yo te hablo, yo te voy a confirmar la palabra. Cuando yo te digo algo, haz algo, yo te voy a confirmar lo que yo te diga. Yo no te voy a mandar a correr solo. Cuando yo te mando a hacer algo es porque yo te respaldo. Cuando tú vas a ir a un lugar, tú no vas solo. Mi presencia va contigo. Es por eso que yo le decía a los discípulos, cuando vayan a hablar delante de reyes y de sacerdotes, no se preocupen, no son ustedes los que hablan, es mi espíritu que hablará por ustedes. Es por eso que cuando tú tienes una vida de comunión con el Padre, donde quiera que tú vayas, tú vas con la seguridad que Él anda contigo. Pero me llama la atención como Jesús, en cuanto le dicen un fantasma, dicen, hey, no se equivoquen, soy yo, tengan ánimo, no temáis. Y esto tocó el corazón mío muy fuerte, porque Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya. Y cuando llega, Jesús le dice, ven. Si llega a ser hoy, qué orgulloso Pedro. Y Pedro comienza a caminar por el agua. Camina Pedro por el agua, pero el viento era tan recio que tuvo miedo. Y en cuanto tuvo miedo, comenzó a hundirse. Y el Señor me dijo, hijo, ahí está una clave. Escucha, el viento va a llegar, el proceso va a llegar. Lo que no puede llegar es el miedo. Cualquier cosa puede tocar tu puerta, pero lo que toque tu puerta, tú lo vas a recibir con la certeza que yo ando contigo. Escúchame. Lo que toque tu puerta, tú lo vas a recibir con la certeza que ya yo he vencido. Y por cuanto ya yo he vencido, tú también vas a vencer. Lo que no puede llegar el miedo, no puede llegar la duda, no puede llegar el temor a tu vida. ¿Sabe por qué? Porque ahí donde comienzas a hundirte,
quiero decirte algo y enseñarte algo. En cuanto tu esposo o tu esposo te dice, ya yo no voy más a la iglesia, ahí el miedo se apodera de ti y dice, ay, se perdió. Ahí mismo comienza a hundirse. Pero en cuanto te dice, ya yo no voy más, tú te levantas firme y tú dices, yo no te creo eso, yo ligo tu cuerpo. Ay, Dios mío, yo te ligo a Jesucristo, tú no te vas. Mentira del diablo, yo voy a pelear tu salvación. Mira, cuando tú actúas así, el diablo tiene que salir corriendo. Pero cuando llega el problema, hay miedo, hay duda, literal comienza a hundirte. Y la pregunta que yo quiero hacerte hoy, ¿siente que te estás hundiendo? Hoy siente que te estás hundiendo en el proceso por el cual estás pasando. Hoy sientes que el proceso por el cual estás pasando está siendo más fuerte que tú. Es que el miedo tocó tu puerta y la abriste. Pero Jesucristo hoy me ha enviado para que tu fe se activa. Y cuando se active tu fe, el miedo se vaya. ¿Sabe por qué? Porque lo único que tú tienes que hacer es clamarle a Él, como clamó Pedro. En cuanto Pedro clamó y le dijo, sálvame, la mano de Jesús se extendió y lo salvó. La Biblia dice, ¿quién hará retroceder la mano de Jehová? Nadie va a hacer la mano de Jehová retroceder cuando tú le pidas auxilio, cuando tú le pides socorro. Él está ahí para salvarte, Él está ahí para levantarte. Lo único que tú tienes que hacer es llamarle. Porque Él dijo, clama a mí y yo te responderé. Porque Él sabe que Él no se puede negar a sí mismo. Pedro tuvo miedo. Muchas veces el miedo toca la puerta. Y cuando la humanidad de uno es más fuerte que el Espíritu Santo en nosotros, es porque hemos alimentado más la humanidad o más la carne que el Espíritu. Vamos a comenzar a hundirnos. Y es por eso que el Señor me ha enviado a decirte hoy que tu problema no sea más grande que tu fe. Te lo repito, que tu problema no sea más grande que tu fe. Que tu situación, por lo que estás atravesando, lo que puedas atravesar mañana, no sea más grande que tu fe. Tu fe tiene que ser tan suficiente para creer y confiar que el que está contigo es varón de guerra, que el que prometió estar contigo todos los días no te va a dejar ni te va a desamparar, para confiar que todo obra para bien a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Nada te puede derribar, nada te puede detener, nada te puede vencer. ¿Por qué? Porque la raíz de David, la rosa de Sharon, anda contigo. Solo sé como Pedro, si te está hundiendo, sálvame. Pero ¿sabe un problema? Hay orgullo muchas veces en nuestro corazón. Y a veces nos estamos destrozando por dentro. Y la vida se nos está yendo en pedazos por causa de algo que podemos estar pasando. Pero ni loco digo, sálvame. Ni loco pido ayuda. Pero cuando tú pides ayuda, ayuda recibe. Cuando Pedro pidió ayuda, Jesús lo levantó. Y la Biblia dice que cuando los dos entraron a la barca, se calmó la tempestad. Escúchame. Cuando Jesús está en tu casa, no puede haber tempestad en tu casa. Lo voy a repetir. Cuando Jesús está en tu casa, no puede haber tempestad en tu casa. Se puede levantar, pero de la misma manera que se levanta, se tiene que ir. ¿Sabe por qué? Porque Él está en la casa, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Así que tú no puedes permitir que en tu casa haya tempestad, que en tu casa se levante el diablo. Si se levanta, se tiene que ir. ¿Por qué? Porque en cuanto el maestro puso un pie en la barca, la tempestad se fue. No lo permitas. En cuanto algo se ponga medio que, en cuanto el marido se empiece medio que a pelear, usted dice, espera un momentico, hey, tranquilo, aquí está Jesús. Ay, Dios mío. Así le digo yo a mis hijos, Jesús te está mirando.
Mira lo que dice el Salmo 63, ya termino. El Salmo 63, verso 1, dice: Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Ay, Dios mío, me estoy metiendo en lío acá. ¿Le sigo o le paro? Yo te estoy enseñando un principio. Yo quiero que tu vida crezca. Yo quiero que tu fe se activa. Yo quiero que la cara de limón se vaya de alguno de ustedes. Y la manera es activando la fe. Y la manera es entendiendo que tienes que levantarte a orar. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay agua. Fíjate, el salmista le está diciendo: en tierra donde no hay agua, en tierra donde no hay nada, está árida la tierra, ahí mi alma, mi carne te anhela. No es en los momentos buenos. En los momentos buenos cualquiera alaba. En los momentos buenos cualquiera, ay, Dios mío, en el proceso es que hay que alabar. En la tierra árida y seca, ay, Dios mío, ahí es que hay que alabar. Así que alaba en todo tiempo. Dice el verso 6: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tu sala me regocijaré. El salmista meditaba en las vigilias de la noche. Escuche, no abrace tanto la almohada y abrace la Biblia. Para activar tu fe, pastor, ¿cómo activo mi fe? Necesitas orar. Sin oración tu fe no se va a activar. Cuando oro, cualquier hora es efectiva. No estoy diciendo que la madrugada es la única hora efectiva. Usted puede orar en cualquier horario. Usted puede tener comunión con el Padre en cualquier horario. Pero quiero un secreto y un detalle: la cuarta vigilia de la noche. Si lo quiere probar, vas a ver cómo Dios se va a glorificar en tu vida de una manera sobrenatural. ¿Sabe por qué? Porque orar, no, yo oro en mi trabajo. Orar a las 10 de la mañana mientras tú estabas trabajando es fácil. Levántate a las 3 de la mañana a orar. Ahí es difícil. Ahí es donde Dios dice: ese me quiere encontrar. Y el profeta dijo: me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Y yo quiero que tú entiendas que Dios quiere acercarse a nosotros. La Biblia dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y cuando te acerques a Él, tienes que creer que tú eres galardonador de los que le buscan. Escúchame, tú tienes que creer que cuando tú te acerques a orar, a buscarlo a Él, algo va a suceder en tu vida. Tú no te puedes arrodillar, tú no puedes ir a orar de una manera monótona. No, tú tienes que anhelar estar con el Padre, anhelar estar con el Espíritu. Tienes que levantarte cada mañana de la misma manera que tú te levantas con deseo de desayunar, de comer, de ir a tu trabajo. También tienes que levantarte a buscar, a estar con Él. ¿Sabe por qué? Porque Él escudriña los corazones, y donde hay un corazón que le anhela, donde hay un corazón que le ama, ahí Él se manifiesta, ahí Él hace habitar, ahí Él habita, Él su gloria manifiesta. Príncipe de paz, tiene que entender que en la oración está la clave. Quiere que tu casa cambie, levántate a orar. Quiere que tu familia cambie, levántate a orar. Entonces te darás cuenta que tu fe es más grande que los problemas. Cuando hay una persona, escúchame, cuando hay una persona que la abruma el problema, tú has visto de esa persona que tienen cualquier problema, ya se tiran en la cama con depresión. ¿Lo has visto o no? Un problema
Ya no van a la iglesia, no oran, nada. Depresión. Falta de fe. Porque cuando tú tienes fe que tu Dios es más grande que el problema, nada te mueve. No dudarás que tu Dios es más grande que el problema. Necesitamos entender que la oración es un principio que Dios estableció para dimensionar nuestra fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Sí, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero escúchame bien, hay un don de fe. Y cuando tú tienes el don de fe en tu corazón y en tu espíritu, tú crees que tu final es victoria. Tú crees que no te vas a quedar donde tú estás, sino que Dios te va a levantar, que Dios va a salvar a tus generaciones, que Dios va a salvar a tus hijos, que Dios va a salvar a tu esposo, a tu esposa. Cuando hay convicción en tu corazón, tú sabes que aunque el enemigo se levante, escúchame, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no va a llegar. Tú sabes que Dios no te va a dejar solo. Tú sabes que el que comenzó la buena obra en ti la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Cuando tú tienes comunión con el Padre, la fe se incrementa. Cuando tú tienes comunión con el Espíritu, tu vida comienza a cambiar. Y cuando tu vida comienza a cambiar, tu familia tiene que cambiar. No dudemos. Como Jesús le dijo a Tomás: Tomás, no sea incrédulo, solo cree. Y el Señor ha estado hablando muy fuerte a mi vida en esta semana. Y me ha dicho: hijo, te voy a decir algo. Todo lo que te he mandado a hacer, lo vas a lograr hacer por la fe. La fe tiene que ser tu hermana, tu amiga. Porque hay muchas cosas que te va a tocar hacerlas sin recursos. Hay muchas cosas que te va a tocar hacerlas dando un paso de fe. Cuando tú das un paso de fe, yo me encargo de los demás. Pero la iglesia necesita entender: todos queremos que Dios nos lo dé así a lo fácil. Muchas veces Dios quiere que tú y yo demos un paso sobre el agua. Y cuando damos un paso sobre el agua, lo demás lo pone Él. Pero necesitamos la fe, la convicción de que Dios está con nosotros. Ay, Dios mío. Levanta tu mano al cielo y repite conmigo: a partir de hoy voy a dormir menos y voy a orar más. Ya lo confesé con mi boca, por lo tanto tengo que cumplirlo. Ayúdame, Señor. Gracias, Jesús. Hoy mi fe será activada. Caminaré por encima de los problemas. No tendré miedo, tampoco dudaré, porque tú estás conmigo. Y si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Dale una ofrenda de palma al que vive para siempre. Gracias por estar con nosotros. Te bendecimos en el nombre de Jesús. La paz de Dios sea contigo. La fe es la que te va a llevar a un próximo nivel en Dios. Gracias por estar ahí. Amén.